Nuevamente, un gusto saludarlos para Política en Corto. Estamos con el senador de la República por el Estado de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. Senador, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, bienvenidos aquí al Senado. Muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicarnos. Senador, se aprobó la miscelánea fiscal en la 63 legislatura del Congreso de la Unión y bueno, nuevamente se observa que los desfavorecidos es la clase media de este país. Pocos argumentos para que ellos mejoren su economía, sin embargo hay incentivos para los grandes capitales, para empresas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es increíble, o sea, los números son muy fríos, o sea, voy a ir un poco de la presentación del paquete económico que hace el presidente Peña Nieto respecto a la expectativa que tiene de la economía, ¿no? Es increíble. El primer mensaje es que ya no da una cifra exacta de cuánto puede crecer el Producto Interno Bruto, ya da un rango. O sea, ya no dice el 3, sino dice el 2.5, del 3.5 al 4. Entonces ya no tiene una certeza, dice así, ya le falló menos. Y le ha fallado en el resto de los años, de los anteriores. Y la otra es una reforma hacendaria que implementó en el 2014, que pues, ha sido muy regresiva, que siempre le dijimos que era recaudatoria, y no nos equivocamos. De recaudatoria porque el impuesto de la renta, que es justamente donde se basó esta reforma, en no permitir muchas deducciones y en no permitir inversiones, en aumentar las tasas y en ayudar a los, más bien no ayudar, golpear a los pequeños contribuyentes en el tema de repecos y RIFs, pues le dio resultado, porque nada más de impuesto de la renta está proyectando más de 200,000 millones de pesos más. Es una cifra impresionante. La recaudación de impuesto de la renta está creciendo en un 18%. La verdad es que son cifras que no se habían visto en muchos años, pero bueno, es una prueba más de que fue recaudatoria. Y nada más recaudatoria, porque de lo contrario no hay ningún estímulo a la economía, y eso te lo dice otro impuesto, el segundo impuesto, que es el IVA. El IVA no crece. Y cuando no crece es porque no hay consumo. Este es un impuesto que usted gasta cada vez que va por un bien o servicio. Y si no crece es porque no va, y si no va es porque no tiene dinero, y si no tiene dinero es porque los sueldos no le alcanzan o no hay empleos. Entonces este es un círculo vicioso donde la recaudación del impuesto de la renta no permite que las empresas crezcan teniendo flujo y que el pequeño sea mediano y el mediano sea grande, que era mucho de la propuesta que hacíamos a Videgaray, al secretario. Aflójale el cuello poquito a las MIPYMES para que vayan creciendo, y el hecho de que van creciendo pues va a ir generando economía y al rato vas a tener más. Quizás sacrificas un poco en la tasa, pero al rato vas a tener mucha actividad económica y esa actividad te va a dar una recaudación a futuro. No funcionó y sigo pensando lo que tú confirmas. La clase media es la que es más golpeada, y no olvidemos, la clase media es la que sostiene a todos los países. Los ricos no invierten aquí, no se lo gastan, no se lo consumen, no es un consumo interno, se van a veces a comprar y cualquier cosita hasta no sé dónde y no lo consumen en México. Y los pobres, la verdad es que apenas mal comen. Entonces, ¿quién sostiene a la economía de todos los países? Es la clase media, que ha sido la más golpeada en esta reforma fiscal del presidente Peña. No hubo argumentos para eliminar, para regresar al régimen de los pequeños contribuyentes. ¿O cuál será la apuesta de la Secretaría de Hacienda en el sentido de su óptica como senador? A ver, la apuesta y lo que he platicado con el secretario es completar el círculo, o sea, que como que los grandes les exijan a los medianos el comprobante, a los medianos les exijan los pequeños el comprobante. La verdad, metes en una dinámica, por ejemplo, a los pequeños changarritos o a las empresas del campo, a los comerciantes productores del campo, en una dinámica muy compleja porque es un costo enorme administrativo, con técnicas o más bien con procedimientos como el internet o el sistema financiero que no lo logran. Entonces yo les decía, es imposible que te vayan a cumplir, y ellos insisten que poco a poco estarán metiendo a todos los informales al sistema tributario,
cosa que tampoco va a suceder, porque al contrario, cuando ven lo complejo que es llevar un procedimiento administrativo, mejor se salen y se van a la informalidad. Entonces no los pudimos convencer, les presentamos un plan de régimen de excepción, no simplemente dan una pequeña facilidad administrativa. Ayer en la minuta que viene de la Cámara de Diputados, donde, bueno, el que no te pida factura de menores de 100 pesos, no se la des. Digo, 100 pesos, vas tú a la tienda y compras 2-3 litros de leche y el pan y las tortillas y ya son 100 pesos. Entonces ya te imaginarás a la señora de la tienda de abarrotes de la esquinita dando una factura por 110 pesos. O sea, es imposible. Sin embargo, bueno, el mensaje de las autoridades y del grupo parlamentario de mayoría del PRI dice, bueno, pero vamos a reducir el impuesto a los refrescos. Sí, mira, el impuesto a los refrescos, surge del tema de la obesidad. De la obesidad, nadie se lo esperaba. Yo estuve en contra de ese impuesto, porque el argumento de bajar la obesidad en parte del refresco no es esto, es más de conciencia y de una cultura del ejercicio y de comer sano, ¿no? Porque, por ejemplo, hay el 90% de los albañiles que toman mucho refresco, con todo respeto, no son gordos. O sea, es su generación de energía. Entonces, no era un argumento muy sólido. Y la sorpresa que nos llevamos todos, y sobre todo Videgaray, es la recaudación. ¿Sabes cuánto se estimaba recaudar en el refresco para el próximo año? En este impuesto del refresco y de la comida chatarra, 38,000 millones de pesos. Nadie nos esperábamos que se recaudara una cifra semejante. Y también demostramos, si la recaudación subió, significa que el consumo no bajó. Claro. Y entonces no está cumpliendo la función de que no tomes el refresco para que no engordes. Entonces, este tema, pues sí le ayuda a los refresqueros. Yo espero que se vea reflejado también en el precio al consumidor, porque si el refresco que sea, ya vale X cantidad, aun cuando le están bajando 50 centavos a cada litro, pues espero que se refleje también en el precio al consumidor. De lo contrario, pues es una millonada las que se van a quedar nuevamente la refresquera, las grandes empresas que en este momento podrían estar beneficiándose. Ahora, dos temas que preocupaban mucho a la sociedad de este país era el tema de la salud y el tema de educación, donde se habían advertido ajustes importantes. Sí. Hay un tema, y aquí felicitar a Maki, ¿no? Que se enfrentó, y se enfrentó en el buen sentido. Aquí damos prueba también de que el ser humano, cuando le tocas las fibras del corazón, reaccionan a pesar de ser duro, como todo tesorero, ¿no? Como todo se enfrenta en el buen sentido al secretario Videgaray y se compromete públicamente con el Senado, con Maki Ortiz, con el pueblo de este país, de no hacer recortes en salud. Es un tema importantísimo, yo creo que es un gran avance, y eso es para reconocer al gobierno del presidente Peña. Y el tema educativo también traía a la baja un tema. Se ha reflexionado en la importancia que tiene la la educación. El tema de educación trae otros problemas que no queremos tocar, pero en tema de presupuesto seguramente incluso con los bonos educativos también será una opción importante para la infraestructura educativa de los estados, ahora que se firmen los convenios con la federación y los estados. Creo que es un tema que va a resolver, que va a ayudar en algo, no en todo el rezago que tenemos en infraestructura educativa. Y es fundamental: salud, educación, cultura. Son tres temas que es vital para ir formando a los seres humanos de una forma diferente y con mayor sensibilidad hacia la responsabilidad que tenemos en este país. Y bueno, ya el tema llegó al Senado de la República. Ya está. ¿Cómo será analizado por la bancada del PAN y cuál irá siendo su postura? Bien, la verdad es que yo estoy satisfecho, porque presenté varias iniciativas respecto a estos temas fiscales. Viene el incremento de la deducibilidad de los automóviles, que era un tema que yo peleaba mucho. Mi estado produce muchos automóviles, una armadora de automóviles importante. Entonces para mí era importante el incremento. La deducción de gastos personales también me la incrementaron. Un poco el tema de deducción inmediata, algo que también peleé muchísimo con la Secretaría de Hacienda. Regresaron la deducción inmediata para las MIPYMES, mínimo hasta 100 millones de ingresos. La verdad que en
este tema bien, donde seguramente el grupo parlamentario tendrá sus dudas, es en la parte del déficit, en la parte de la deuda. Yo recuerdo que los últimos 3 años hemos hecho hincapié mucho en la deuda. Si bien el presidente Peña dijo claramente que iba a ser déficit cero, que no iba a endeudar este país, porque Fox y Calderón es un tema que hay que aplaudir. O sea, fueron responsables, hicieron varias cosas en este país y no se endeudaron. Pero este ADN del PRI le encanta la deuda. Y no solamente lo estamos viendo en la deuda ahora de 609 mil millones de pesos, ¿no? Lo podemos ver en el resto de los 3 años, y en 3 años llevan casi 2 billones de pesos de deuda. Yo creo que ese es el punto donde el grupo parlamentario, y ya al día de hoy tocamos ese tema, donde este grupo parlamentario va a hacer algún planteamiento muy firme en que el país se está endeudando y que nosotros creemos que pueden hacerse algunos ajustes en el presupuesto de egresos, independientemente que no es una facultad de la Cámara de Senadores. Ahora, ¿cómo debe de impactar este presupuesto, esta proyección del gobierno federal que aprueba la Cámara de Diputados, que aprobará la Cámara de Senadores? Estamos a un año de elecciones en 12 gubernaturas del país, y la clase media pues tendrá que dar su voz en las urnas. Bueno, de antemano el presidente debe de entender y de reflexionar de que su popularidad está por los suelos, o sea, con un 3, un 4% de calificación, un 4 de calificación. Yo creo que sus asesores deben decirle que uno de los puntos es el tema de la economía. También, o sea, hace unos días, creo el secretario presidente de la OCDE, Gurría. José Ángel Gurría, o sea, lo manifestó y dio una crítica muy fuerte al sistema económico de este país. Entonces, si el presidente no lo entiende, que debe de hacer movimientos importantes en la economía, bueno, pues ahí está reflejado en su calificación de 3 o 4 puntos. Y ahora, eso que va a tener un efecto, claro, o sea, va a tener un efecto en contra del presidente, a favor de otros partidos en el tema de economía, pero pues también en el presupuesto manejan sus temas de apoyos sociales, de programas sociales, que luego quieren compensar con un mal empleo o una falta de empleo, una televisión que no sé cómo la persona o las familias pueden alimentarse o tener educación, cultura, recreación y todo lo que requiere una familia con una televisión en lugar de un buen trabajo bien pagado. Precisamente hablando del tema de economía, ayer el secretario del ramo, sí, Ildefonso Guajardo, decía y festejaba en Valle de Bravo que la OCDE acaba de señalar a México como el primer lugar en materia de mejora regulatoria en el país, como uno más avanzado de todos los que integran la misma. Es que no leyó todo. O sea, también hace una crítica, Gurría, muy fuerte del tema del sistema económico. O sea, entonces estás de los mejores, pero de los peores. O sea, no es la economía que se había planteado, no es la economía que incluso en los últimos 3 años traíamos con el presidente Calderón, que en los últimos 3, pensando en que en el 2008 tuvimos una crisis internacional no provocada por nosotros, pero ya luego tomamos el ritmo nuevamente y en los últimos 3 años, 10, 11 y 12, pudimos crecer en un promedio del 4%. Y ahora nos volvemos a caer con las medidas que en realidad no son las correctas. ¿Es un desacierto el no crecimiento como se esperaba de Luis Videgaray y el secretario de Hacienda, o también ha influido lo que se señala como las diferencias entre el gobernador del Banco de México, Agustín Cárcens, y Luis Videgaray Caso? No, la verdad es que es toda una institución, el Banco de México, es toda una institución, ha generado las condiciones para mantener las medidas macroeconómicas estables. Y yo creo sobre todo el tema de tasas, el tema de inflación, son importantes, el tema del circulante, pero yo creo que son medidas que no fueron atinadas por parte del secretario Videgaray, es exclusivamente en el tema de reforma y en el tema de la distribución del presupuesto. O sea, por ejemplo, el próximo año solamente viene para infraestructura 712 mil millones. O sea, no es nada. O sea, ¿para qué es lo que realmente genera economía si no es la construcción, la infraestructura? Que da comunicaciones, que te da ese intercambio comercial entre estados, entre países. Entonces, 712 mil millones no es nada. De 4.7 millones de
de pesos que trae el presupuesto de egresos. O sea, el resto es mucha burocracia, empezando por los partidos y las cámaras. Hoy precisamente presento un punto de acuerdo donde reflexiona el Senado de no pedir un aumento a su presupuesto. Okay. Estamos hablando casi de 300 millones de pesos. Óyeme, yo creo que aquí la Cámara, el Senado no lo requiere, y con 300 millones, ¿cuánto tema de infraestructura educativa o cuántas cliniquitas en las comunidades rurales pueden hacerse para salud? Oiga, ¿y cómo le va a ir a su estado, a Aguascalientes, en esa asignación de presupuestos? Bien, no hay ahora sí que un golpe fuerte, ahora que están la Cámara de Diputados analizando el presupuesto, ya que se desvelaron mucho en la ley de ingresos. Estarán viéndola, estaremos ahí defendiendo nuestro estado, independientemente de que el estado pertenezca a otro partido. Siempre hemos estado al pendiente, sobre todo de los municipios. Yo soy muy municipalista, y también en comunicación con el gobernador para que no le falte el recurso. Ha metido mucho dinero en el tema de infraestructura para las nuevas plantas de Nissan, la planta 2 y 3 que ya está en construcción. Entonces Aguascalientes ha sido privilegiado, seguiremos empujándolo, y sobre todo los municipios. Siempre he dicho, el desarrollo en estado va desde abajo de los municipios. Si vas desarrollando los municipios, luces como estado. Ahí habrá elecciones dentro de las 12 que se esperan para el 2016. ¿Cuál es su diagnóstico del gobierno actual? 12 elecciones, o sea, es un buen número de gubernaturas donde los partidos van a tener que demostrar el avance hacia el 18. Porque ya en el 2017 solamente son 3, que es muy importante el Estado de México, ¿no? Pero es Coahuila, el Estado de México y Nayarit. Entonces, el 2016 son 12 gubernaturas muy interesantes. Aguascalientes tiene, pues, buenas y malas. O sea, yo reconozco la industrialización del Estado por parte de este gobernador en el tema de llevar la parte de Nissan Automotriz. Y un poco también el tema de ir controlando algo que vivimos fuerte en el último periodo del sexenio anterior, la parte de inseguridad en el delito de alto impacto. O sea, son temas que le reconozco, pero también le cuestiono el tema de educación. En educación básica, la verdad es que hay un gran desorden, no ha volteado a ver el tema de salud y el tema del campo. Entonces, hay cosas buenas, hay otras que le han faltado, pero sobre todo el ánimo de la sociedad es muy buena para Acción Nacional. Es un ánimo ganador, es un ánimo que después del 2010, donde yo participé para la gubernatura y no se dio por miles de circunstancias, pues después del 2010, el 2012 sin problema ganamos la senaduría, el 2013 recuperamos 3 alcaldías, la capital y 2 más que hacen el 80% de la población. Y en el 2015 logramos 2 de 3 diputaciones y otra más, que es la elección extraordinaria que está en juego para el 6 de diciembre, que seguramente vamos a obtener el triunfo. Entonces podría decirte que el PAN está en unas buenas condiciones para que el 2016 podamos tener nuevamente la gobernatura y trabajar con los proyectos buenos que vienen y retomar otras acciones que se han olvidado. En 5 años, para un político como usted con su trayectoria, se adquiere experiencia, se observan nuevos bríos, ¿se estaría preparado para ser candidato nuevamente? ¿Le interesa? Tengo una visión totalmente diferente a la que tenía hace 6 años. A ver, yo venía de una alcaldía importante porque es el 74% de la población del estado. Entonces, con mucho contacto con la gente, o sea, perfectamente sé qué le dolía a cada colonia, y ahora, como no dejo de tener ese contacto, porque es lo que más me gusta, puedo decirte qué es lo que le duele a cada comunidad y a todo el estado, o sea, a cada municipio, porque les doy 1 y 1000 vueltas. Entonces, eso te hace, pero el estar aquí, en los 5 años 3 años que estoy aquí, te da una visión diferente. O sea, sí te da mucha madurez, te habla el panorama impresionante el Senado, las relaciones, el cómo maneja la política desde el centro, los acuerdos, los contactos para poder luego hacer las gestiones necesarias para que un estado vaya creciendo. Entonces, sí hay madurez, sí hay experiencia,
y se ven las cosas completamente diferentes, hasta la propia elección la ves diferente y llegas con una visión muy diferente, mucho más clara de lo que quieres de tu estado, con una proyección a nivel internacional. A muchos kilómetros de aquí se señala que el gobernador en turno, Carlos Lozano de Aguascalientes, se sentiría más cómodo en entregarle a otro candidato del PAN, un alcalde. Sí, sí. ¿Cómo lo ha escuchado usted? Sí, es un tema, o sea, es un tema. El señor gobernador trae una mala relación con la que yo creo aún que va a ser la candidata del Revolucionario Institucional. Ha llevado una buena relación con el alcalde del PAN, sin duda. En los medios, ellos dos se avientan florecitas, o sea, que el propio gobernador dice: he tenido una mejor relación que con la exalcaldesa, que era de mi partido, felicita al alcalde, y no son otra cosa que mensajes políticos. Claro. Mensajes políticos, porque los que hemos sido alcaldes sabemos perfectamente la fricción que siempre se vive entre el gobernador y el alcalde de la capital. Porque al final el alcalde de la capital termina siendo muy popular que el propio gobernador, por el peso que tiene, ¿no? Y la población que gobierna. Entonces sí, es una percepción mediática que la propia sociedad ya te lo dice, que el candidato del gobernador es el alcalde de otro partido. Igual le ha de querer pagar el favor que también le hizo el propio PAN, ¿no? El gobernador del PAN anterior, a él lo hizo gobernador. Entonces quizás quiera ser muy generoso y agradecido y quiera regresarnos el favor. Y finalmente, ¿cómo revertir esa situación y qué mensaje llevarle a la clase política, a la clase media, a la clase trabajadora de Aguascalientes, de ver un gobernador del PAN, Luis Armando Reynoso Femat, involucrado en cosas irregulares, que incluso estuvo detenido, y ahora que el PRI pudiera quererle entregar al PAN, pero al candidato que él quiere? Sí, bueno, la sociedad de Aguascalientes tiene un buen nivel educativo, tiene un buen nivel de decidir, o sea, para decidir conoce, tiene la información y para tomar sus decisiones, ¿no? La sociedad de Aguascalientes sabe perfectamente lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, y conoce muy bien la trayectoria de los que aspiramos, y sin duda va a ver quién tiene la trayectoria, quién tiene la capacidad y quién tiene bien clara la visión a dónde va el Estado, ¿no? Y créeme que la parte de que sea de otro partido, o que también un partido le dejó a Carlos, un partido diferente, la traen muy clara, ¿no? Saben correctamente que yo perdí porque el Carlos lo puso Luis Armando, ¿no? Y lo puso Luis Armando, y ahora saben que Carlos quiere poner al alcalde, sin duda. Pero yo estoy convencido de que ese contacto y ese proyecto que vamos a presentarle por Aguascalientes va a hacerlos cambiar, no los va a hacer cambiar, van a confirmar un apoyo que siempre me han dado, y sin ningún problema vamos a llegar a trabajar muy bien por Aguascalientes. Senador, pues le agradecemos mucho que nos haya recibido para Política en Corto, ha sido una charla interesante y seguimos al pendiente de sus actividades. Al contrario, muchísimas gracias y un saludo.